Bien, buenas tardes a todos. A continuación, en breve tiempo, voy a poner la presentación que hice en relación con lo que orientarnos. Se titula Cuba, país socialista, caribeño y del sur, tipicidades de la crisis civilizatoria. Esta diapositiva tiene como título Premisas necesarias, en el cual a partir de Cuba, mi patria matria, presento el devenir histórico a partir del 59 hasta la actualidad, debido a que se produjo el gran cambio en Cuba, que dejó de ser una colonia en la República para declarar el carácter socialista. Se crea el Ministerio de Salud Pública con los principios que a continuación voy a decir, y así históricamente han ocurrido diferentes aspectos importantes que han marcado el éxito de Cuba en los problemas de salud, pero que actualmente existen algunas dificultades. A la salud pública cubana, desde ese momento hasta la actualidad, que son el carácter estatal socialista, la accesibilidad y gratuidad, la participación de la comunidad, la integridad y desarrollo planificado, la unidad ciencia, docencia y praxis, la colaboración internacional y la orientación profiláctica. Todo esto regido por un sustento legal robusto, del cual hablaré posteriormente, pero que todo ha tenido un obstáculo desde el mismo 59 hasta el día de hoy debido al brutal bloqueo financiero, económico y comercial de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual ha implicado diferentes aspectos. En tal sentido, las premisas necesarias se ponen a continuación. En tal sentido, Cuba no está exenta de la afectación por la crisis civilizatoria, más con el recrudecimiento del bloqueo ya referido, lo que ha producido los cuatro aspectos fundamentales siguientes: una inmigración masiva de jóvenes, una disminución de la natalidad y la fertilidad, una transición demográfica por lo cual la población está muy envejecida y un aumento de la razón de dependencia. En tal sentido, Cuba ha tenido una lógica que asume para el enfrentamiento, en el cual contempla la salud como objeto, concepto y como praxis. Y esa praxis es una eco-biopsicosocial para la atención, cuidado, por el desarrollo a la salud y al bienestar individual y colectivo, como está declarado. Por tal motivo, el gobierno, el Estado y el MINSAP y otros organismos y políticas públicas y programas de salud desde las comunidades y territorios. Las acciones con enfoque una salud, determinantes sociales de la salud, objetivo de desarrollo sostenible y centrado en la salud y la vida. Y la formación de profesionales de la salud y educación sanitaria, investigación y proyección social, todos los cuales están muy interrelacionados. Por lo tanto, se proponen ahora las concepciones, propuestas y horizontes posibles frente al desafío planetario global y local contextual. Cuba presenta, y así está en la Ley de Salud Pública, un abordaje integral, sistémico, multidimensional, individual y colectivo, teniendo en cuenta estilos y modos de vida. Hay una participación social activa de la población, las redes de servicios de salud y otros sectores multi e intersectoriales, interprofesionales y interdisciplinares. Esa está basado en que el modelo cubano socialista tiene relaciones y modos de producción socialista, pero afectados por la interrelación del mundo de Cuba con el mundo, el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, los daños ecosistémicos múltiples que existen en el país, la guerra mediática que se hace a Cuba como guerra de tercera generación, el capitalismo cognitivo que imposibilita el acceso a muchas revistas, etcétera, además de la parte epistemológica, y el salto zoonótico que tuvo un importante, se vio muy importante cuando la COVID-19. En tal sentido, se ponen ejemplos de impacto y enfrentamientos y resultados. Existen diferentes crisis actualmente, que son la crisis electroenergética, que ha sido muy dañina, por lo cual de ella dependen muchas cosas, el cambio climático y del medio ambiente, que ha producido diferentes aspectos en nuestro país,
la crisis sanitaria, porque se nos niega las instrumentales, el acceso a medicina, etcétera, y la crisis laboral, porque ha habido un éxodo de los jóvenes hacia trabajos en otros países o también aquí en Cuba, pero por lo que ocurre que se han producido empresas no estatales para tratar de reducir el impacto de todo lo que acontece. Ejemplos se dan en la fiebre porcina, en las arbovirosis y en la COVID-19. En la COVID-19, hace un rato se hablaba y el profesor que dio la conferencia habló que se respetaba a Cuba por cómo manejó la COVID-19, en la cual se tuvieron en cuenta muchos aspectos que ¿por qué? Porque había una política de gobierno comprometida con la población y además una comunidad presente, solidaria y que se trabajó para tal fin. Se movilizaron todos los estudiantes universitarios que atendieron en los centros de aislamiento y en los hospitales a los casos, junto con los estudiantes de medicina que hicieron diferentes tareas, tanto en la comunidad como en esos centros, así como diferentes aspectos que, como lo más importante fue la creación de 3 candidatos vacunales que se vacunó a toda la población y que Cuba compartió solidariamente con otros países latinoamericanos, euroasiáticos y africanos. Esas empresas no estatales que aquí se llaman MIPYME ha traído aspectos importantes que ha cambiado modos de comportamiento y se ha tenido que tener una gran cantidad de vulnerables debido a la inflación, etcétera, que ha ocurrido. Se llama de los horizontes posibles a las acciones actuales en curso para enfrentar la crisis civilizatoria. Existe, como dije, la nueva ley, que es la nueva ley de salud pública, en la estrategia en curso de una salud, la atención, protección, recuperación de la salud como concepto, los determinantes sociales de la salud, los objetivos de desarrollo sostenible, a lo cual se le agrega la sustentabilidad, la bioética global y la dignidad humana en condiciones de igualdad, sin discriminación por ningún motivo y con equidad. Con una serie de sustentos legales que dije que iba a plantear, como es la nueva ley de la atención de las familias, la ley de la soberanía alimentaria, las leyes del Ministerio de Educación y del Ministerio del MINSAP para la formación, para la acción y para los estudios, etcétera. O sea que hay un robusto amparo del sustento legal. No obstante, esto implica que Cuba acepta y admite todos esos conceptos, pero existe un problema. El problema que existe es que se mencionan, pero no se tratan porque, uno, no se asume la determinación social de la salud como importante categoría analítica y sus integrantes como son la reproducción social y el metabolismo sociedad-naturaleza, y tampoco se asume y se dice que es un proceso complejo, pero la aproximación tanto para su interpretación, etcétera, es desde lo lineal, desde lo positivista, reduccionista, o sea, desde lo que se hacía anteriormente, así como que no se de la determinación social de la salud, sino los determinantes sociales con un enfoque de riesgo, lo cual se extrapola mediante un artificio. Entonces, se necesitan giros epistémicos que se sintetizan para transitar a la práctica y es lo que se está postdoctorado etcétera, que se necesita una ecobiopsicosociopraxis para la atención, cuidado del proceso de salud e enfermedad. En segundo lugar, que esta acción va interrelacionada íntimamente con la formación universitaria de los profesionales de la salud desde nuevas perspectivas. Y además que todo eso se traduce en los nuevos diseños curriculares, en los programas y planes de estudio, los nuevos contenidos de la salud colectiva introducidos en ellos, las estrategias curriculares orientadas a la salud colectiva y todo con un fin, lograr una didáctica de la educación médica que sea decolonizadora del eurocentrismo que nos mata, del panamericanismo, USA, OMS, OPS, que han sido todos impuestos
antes de Europa, ahora del norte sobre el sur, en la cual se encuentra Cuba, y que me fue muy grato oír las consideraciones del profesor en la conferencia, pero que no obstante existen estas insuficiencias. Muchas gracias y con esto concluyo. Bien, buenos días. Un saludo cordial. Yo quise llamar mi pequeña presentación la crisis civilizatoria global y las expresiones en Colombia. ¿Cómo es de la salud colectiva y el pensamiento crítico latinoamericano podríamos analizar esta crisis desde el punto de vista general? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en términos generales, yo quise analizar estos elementos estructurales de nuestro país particularmente de 5 aspectos, lo que las lecturas particularmente me daban y me ayudaban a profundizar. Hay elementos éticos en donde, por ejemplo, aquí en Colombia, para algunos sectores, la violencia es algo natural, también la vida, porque un componente mercantilista, y esto se ve particularmente en el sistema de salud, pero también en algunas situaciones que uno generan orgullo en donde la vida pues, tiene una transacción económica. También un componente epistemológico, en donde hay una supremacía de, sobre todo, elementos tecnológicos, en donde el saber popular es negado, no es tenido en cuenta, particularmente tiende a invisibilizar. Tercer, un componente ambiental, en donde, como parte de actividades económicas, hay una ruptura con la naturaleza y en donde se promueve el extractivismo que termina siendo depredador. Incluso empresas de otros países vienen precisamente buscando centrarse por estas actividades políticas. Hay una reducción de la participación social, hay una concentración del poder, es muy centralista. Y en la parte de participación, si nos vamos al componente de salud, también hay una deuda grande en el país, porque también se asume, en términos generales, que la política se establece en una sola vía, que es de arriba hacia abajo. Y por último, sanitaria, porque hay desigualdades estructurales y hay una mecanización del cuidado. ¿Qué quiero decir con esto? El sistema de salud de Colombia es muy medicalocentrista, ni siquiera hospitalocentrista, muy medicalocentrista, centrado en el médico, no existen el resto de profesionales, además pues se favorece la parte de la especialización y por ende los grandes hospitales, pero todo centrado en el médico. Y además, Colombia es de los países más desiguales del mundo, en donde en el mismo país tenemos diferencias en la expectativa de vida de 12 años, precisamente por dicho componente. Siguiente diapositiva. Todo esto me lleva a determinar cómo se expresa esta crisis en Colombia. Entonces, claro, Colombia, como la acabo de presentar, presenta varias particularidades. El conflicto armado, que pues, todos conocen, la desigualdad y un modelo económico extractivo, pues genera una serie de problemáticas que nos deben llevar a una reflexión. Y esto se lleva a un despojo territorial, un desplazamiento forzado. Cuando uno habla de emergencias y desastres en salud, por ejemplo, cuando hay un terremoto, hay un incendio o desastres antrópicos, si uno lo quiere decir desde el punto de salud pública, hay un término muy interesante que se llaman las emergencias complejas. Colombia está en emergencia compleja porque, a diferencia de un terremoto que posiblemente genera la posibilidad de un sistema de salud resiliente, en donde todo el sistema actúa para poderse recuperar, en el caso de la violencia y el conflicto armado, este desastre es crónico, termina siendo a largo plazo, genera desplazamiento, genera movilización masiva, también ruptura de familias. Y esto es supremamente importante tenerlo en cuenta. También una desigualdad en el acceso a los servicios, principalmente en salud y en educación. Acceder a la educación universitaria en Colombia es básicamente o prácticamente un lujo, y particularmente es como se promoviera la educación inclusive básica y intermedia de baja calidad y con condiciones de difícil acceso. Hay una violencia estructural, una política también antisindical, eso, los sindicatos acá se ven de manera compleja, y como mencioné, hay un deterioro ambiental en zonas rurales por extractivismo. Siguiente diapositiva. De esa manera, al analizar esto, pues también vemos una serie de características, también una fragmentación del sistema, hay varios actores, hay redes desintegradas, no actuamos integralmente, la salud termina siendo un privilegio, pues el que tiene recursos pues puede privatizar, pues,
como si habláramos de un modelo privado, a pesar de que hay un sistema universal en teoría, pero pues, también hay sistemas complementarios para un grupo privilegiado de personas. Hay una precarización del talento humano, hay tercerización laboral, bajos salarios y falta de reconocimiento y respeto. Aquí el personal sanitario no es tenido en cuenta y solo un pequeño grupo de profesionales de la salud pues tienen una serie de beneficios. Y una desigualdad territorial que ya mencioné, que barreras de acceso, incremento de pobreza, nutrición en zonas vulnerables, que pues, termina analizando ese proceso. Y por último, para ya analizar el tema de diapositiva, siguiente, por favor. Esto nos lleva, no, la anterior, el anterior. Esto nos lleva a varios elementos, eh, eh, ejemplos, casos específicos. Hay un modelo que subordina los saberes ancestrales, prácticas comunitarias, del cuidado territorial. Un ejemplo, aquí se niegan todos los sistemas indígenas y todas las miradas tradicionales. Hay una imposición de normas técnicas, es un ejemplo claro. Y el extractivismo también muestra una serie de características, minería, petróleo, agroindustria, se criminalizan a los líderes sociales, esto afecta a la salud colectiva. Y por ejemplo, acá algunos autores consideran el caso, por ejemplo, una presa muy famosa aquí en Colombia, el fracking en el Magdalena, han sido ejemplos de este caso. Por ende, es muy importante analizar, y con esto finalizamos esta última diapositiva, ya con esto finalizo, la importancia requiere la estructura del cuidado con una práctica pública, priorizando los saberes ancestrales y favoreciendo la vida sobre el mercado. Muchísimas gracias. Sí, muchas Muy gracias. bien. Me resulta interesante lo que están presentando los colegas, porque pareciera que la aplicación o la bajada en cada uno de nuestros países es bastante similar en relación a algunas temáticas. Entonces, voy a tratar de focalizar solo aquellas que a mí me parecen que pudiesen ser diferenciadoras, ¿ah? En ese contexto. Primero, contarles que hay hitos importantes en la historia de Chile que yo los destaqué aquí en 1891, 1925, 1973 y 2019, donde se han producido ciertas crisis sociales donde la propia comunidad se ha manifestado en búsqueda de elementos de justicia social, de equidad, de participación, ¿no? Y de otros elementos en donde de alguna forma solicitan mejoras en las condiciones de vida fundamentalmente, no solo en el ámbito de salud, sino que en todos los ámbitos. Al hacer el paralelo un poco de la crisis civilizatoria, tal como lo planteaba el artículo, determinaba cuatro elementos importantes que se dan fuertemente en Chile. La crisis energética, nosotros somos un país exportador o productor de alta minería, esto ha generado también una suerte de extractivismo tremendo en lo que es carbón, cobre, hoy litio que ha generado sin duda una serie de dificultades o de trastornos en las comunidades donde están. Hemos tenido algunas líneas de crisis ambiental. Chile tiene una particularidad respecto de incendios estivales, gran cantidad de hectáreas, ¿no? Que han sido consumidas por el fuego cada verano durante los últimos 6 o 7 años, que ha sido complejo porque han afectado a la salud de las personas, a elementos respiratorios a, qué sé yo, poder sustentar o la pérdida de sectores agrícolas, etcétera. Tal como lo presentaba en la mañana, tenemos una crisis ética que también es compleja y hay una serie de elementos que hoy día han sido cada vez más visibles de microcorrupción y de corrupción en los sistemas de salud, en las estructuras de gobierno, en las Fuerzas Armadas y por último también la crisis alimentaria que se ve fuertemente en Chile con algunos problemas de obesidad y otros trastornos alimentarios. Ahora, estos elementos, como les comentaba, se han presentado desde la propia comunidad. El último movimiento social se da en el 2019, fundamentalmente previo a la pandemia, en donde de alguna forma habían elementos importantes relacionados con el costo de la vida, la precarización del diario vivir, ¿ya? Ciertas dificultades en el acceso a salud. Aquí, tal como comentaba el colega, tenemos un sistema médico centrista, a diferencia de otros países de Latinoamérica los profesionales médicos en Chile en muchas ocasiones tienden a ganar
2, 3, 4, 5, 6 o 7 veces más que el común de las personas, lo que hace una suerte de segregación y un modelo médico que termina siendo tremendamente elitista, exclusivo, muy alejado de las situaciones o las necesidades comunes de la población. Solo demuestra un botón. Les cuento que en Chile es uno de los últimos países en donde se puede instalar, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras. Recién este mes, en julio del 2025, se abre la primera oficina. Los médicos que trabajan en roles comunitarios son muy escasos, están durante poco tiempo y muchos de los médicos que están trabajando en sistemas de ayuda comunitaria o de cercanía con la población son médicos extranjeros. ¿No? Entonces allí es importante manifestar un poco esa dinámica y la segregación en el acceso a educación, en donde ya lo habíamos comentado, las diferencias que hay entre el sistema público y el sistema privado. En Chile hemos tenido dificultades, hay varias cosas que no se han podido resolver, más de lo mismo, hay otra aparición de crisis, de violencia estructural, se han intentado hacer dos procesos de construcción de nueva constitución que han sido fallidos, han sido rechazados, y la población se ha polarizado. Otro tema que me parece interesante en los pocos segundos que me quedan, y que hoy día también se ha planteado en la conversación hace un rato atrás, en Chile existe esta polarización de quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha, y pareciera que es difícil trabajar en estrategias conjuntas y muchas veces pareciera prevalecer el origen de la idea más que la idea. Por tanto, si hay una idea que proviene de un sector, tiende a ser simplemente rechazada porque proviene de ese sector, independiente a que sea positiva. Creo que allí tenemos un problema como país porque estamos entrampados en esta polarización. Algunos avances importantes en la agenda social, con esto termino. Hay seguramente una línea interesante de trabajo en garantías explícitas de salud. Hay 87 enfermedades que están consideradas con atención preferente. Hay una ley, Ricardo Soto, que financia las enfermedades de alto costo, ya que también creo que es importante. También se está trabajando con el modelo Una Salud, que también creo que desde la formación de médicos y de personal de salud ha sido interesante. Y tenemos otros elementos sociales como la rebaja de semana laboral y el aumento de los ingresos que sin duda aportan también a una compresión distinta, a un sentido de justicia, de equidad y de igualdad social. Muchas gracias, creo haberme cuadrado con el tiempo. Bueno, buen día, muchas gracias. Intenté, resumir y bueno, yo identifiqué, al igual que el resto de mis compañeros, varios puntos importantes dentro de las manifestaciones de la crisis civilizatoria en México y uno de ellos es el colapso ecológico y la devastación territorial, en donde vemos, por ejemplo, una crisis ambiental muy severa a través de la deforestación masiva de zonas muy importantes a lo largo del país, contaminación de ríos y aire y una sobreexplotación de recursos hídricos, en donde, bueno, creo que a nivel mundial estamos llegando a que el agua va a ser el nuevo oro, a un futuro muy, muy cercano. En México tenemos, por ejemplo, una crisis importante relacionada con el agua, sobre todo en el norte del país. Y el acceso desigual también a los servicios de agua es un punto importante. Hay también otra crisis en la desigualdad, despojo y precariedad, donde vemos que el modelo económico a nivel nacional está agotándose, perdón, donde vemos, al igual que el resto de los compañeros, un extractivismo y concentración de la riqueza. Hay el uso de agroindustria y maquilas que están envenenando tanto el territorio, la tierra, el agua e incluso las personas. Hay una pobreza estructural, el uso de empleo informal con todos sus desventajas, en la cual las personas no tienen derechos, no generan ningún derecho. Hay crisis también a nivel de los ciudadanos, de los cuidados, perdón, principalmente donde se reconoce que el trabajo de la mujer ama de casa es un trabajo no remunerado, con todo lo que significa, por ejemplo, el envejecimiento feminizado, que también trae otros serios problemas a nivel nacional. Ausencia del Estado en la vida cotidiana. Hay un colapso en el tejido comunitario y abandono, sobre todo de las personas en estado de vulnerabilidad. La violencia, la alineación y la colonización cultural. Muchas zonas del país, muchos estados sufren una crisis de violencia muy importante y lo peor del caso es que en muchas de las ocasiones se normaliza, la gente se acostumbra a vivir en situaciones de violencia.
Hay feminicidios a nivel nacional, hay desapariciones, que en este caso ya no solo son las mujeres, también hay una importante forma de desaparición de los varones jóvenes, hay desplazamientos de poblaciones indígenas, el Estado está coludido con el crimen, tenemos años con esta situación. Y bueno, que también nos podemos acostumbrar a la militarización de la vida civil. Otro punto importante es la dependencia tecnológica. Aquí hay una brecha digital importante, sobre todo en zonas rurales. La alineación digital, que sabemos que esto también trae muchos problemas a nivel de cuestiones de salud. Se está haciendo un uso indiscriminado de la tecnología. La vigilancia de la cual somos sujetos la mayoría de las personas en el país. Estamos siendo cada vez más vigilados. Hay pérdida de vínculos reales y esto lo vemos, por ejemplo, con las crisis en cuestiones de la salud mental. La violencia, la alineación y colonización cultural, la colonización simbólica, en donde están siendo sujetos de epistemicidio los pueblos, sobre todo los pueblos originales o originarios. Hay pérdida de lenguas y de saberes, hay educación al servicio del mercado, que creo que ya nos hablaron los ponentes del día de hoy, temas relacionados eh, con esto, con la educación al servicio del mercado. Y bueno, ¿qué sigue? La resistencia de los pueblos originarios, feminismos comunitarios y educación popular. La agroecología, que creo que esto ya hay muchas entidades, universidades, grupos importantes marcados en el uso de la agroecología, el cuidado del territorio, un punto importante, la recuperación de lo común y lo colectivo. Y bueno, yo cerraría con nuevos imaginarios éticos y a la vez poéticos. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Digo, hay varios que estamos acá en México y creo que las problemáticas que podemos ver pues son las mismas, ¿verdad? Dentro de la influencia de la crisis civilizatoria en la experiencia del cuidado de la salud espiritual, que es el fenómeno que yo quiero abordar, en el contexto intercultural de las religiones cristianas, pues nada más observé dentro de la degradación ambiental, que ya hablaron un poquito de ella, aquí en México, pues bueno, yo creo que como en todo el mundo se han estado viendo cambios climáticos y de los recursos naturales, pues bastante importantes. Y eso puede modificar en la salud muchas cosas, específicamente en la dimensión espiritual, pues bueno, una de las herramientas más importantes para este cuidado es la vinculación con la naturaleza o la contemplación de la misma. Entonces, creo que el tener ciertos ecosistemas que han ido cambiando o que han generado cierta devastación la misma humanidad en estos ecosistemas, pues también ha generado que muchas de las especies ya no existan, especies que podían ayudar en la cadena alimenticia o incluso pues en los panoramas pues bonitos, naturales que teníamos nosotros. Entonces, pues bueno, aquí cerca bueno, aquí en donde vivo yo, que es el norte de México, específicamente en esta ciudad, han devastado ya incluso pues en parte de las montañas. Yo vivo cerca de una de ellas, entonces ya hay momentos en los que los osos que vivían en la parte alta descienden a donde ya está la población. Entonces, ese tipo de cosas, creo que es parte de esta degradación ambiental que igual nos pega en la parte de la salud, porque finalmente, pues, si somos atacados por unos osos actualmente, pues antes no eran esos ataques como tan comunes, ¿no? Dentro de la desigualdad económica, pues bueno, yo creo que eso también existe en todo el mundo y siempre va a existir. Esta variabilidad económica realmente en el ámbito espiritual o en nuestra dimensión espiritual no es tan significativa como otras cuestiones, ya que los recursos que se tienen regularmente son internos.
aunque ciertamente hay situaciones sagradas de algunas culturas o de algunas religiones o de algunos pensamientos o corrientes espirituales que, pues claro, si tienen los recursos económicos, pueden asistir a diversos lugares internacionalmente reconocidos para hacer determinadas actividades que le dan cierto peso a la parte espiritual. Sin embargo, quienes no tienen ese tipo de recursos, aquí también tienen a la mano lo necesario para poder fomentar una salud espiritual. En el caso de la inestabilidad política, pues bueno, hace ratito hablaban del capitalismo y del comunismo o socialismo. Esto, pues bueno, puede ser que en la salud espiritual, en la parte del capitalismo, bueno, la identidad propia de cada persona, la libertad de poder pensar, decidir qué elegir para mejorar su salud espiritual, es más abierta a la parte del socialismo o comunismo, donde se espera una cultura homogénea en donde los pensamientos sean como más, pues en común, como bien lo dije. Y finalmente, pues los cambios culturales. Aquí en la actualidad, pues bueno, hay muchas corrientes religiosas. México es un país donde se ve mucho esta parte de la religiosidad y aunque sigue siendo el catolicismo el más fuerte de las religiones, también ya hay bastantes corrientes orientales y de otros lugares que han podido surgir en este país y que finalmente pueden ayudar también en esa salud espiritual para algunas personas que pues pretenden mejorarla con herramientas que vienen de otras creencias o de otros tipos de cultos. Y pues hasta aquí es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, voy a presentar las crisis civilizatorias. Somos como 5 mexicanos que estamos aquí en el grupo, entonces decidí dejarlo de forma más específica a la zona, al estado de Coahuila y Yucatán, que son 2 estados. Uno se encuentra en el noroeste de México y el otro en el suroeste. En Yucatán es donde, pues, crecí, nací y estuve 25 años de mi vida, 26 años de mi vida y actualmente resido en Coahuila, que ya llevo 8 años viviendo aquí. ¿Cuáles son las crisis civilizatorias? Ya saltando en los conceptos que han presentado los compañeros, me voy de forma directa hacia esas crisis civilizatorias presentados en este estado. Vamos a iniciar con el caso Coahuila, que se encuentra en la zona noreste, que es un estado fronterizo con Estados Unidos de América. Y lo que he observado durante estos años viviendo aquí es que existe el extractivismo minero y energético. Últimamente, aquí en la capital, que es en Saltillo, Coahuila, existe una contaminación, que esto es debido también a las industrias presentes y que están a la periferia o en las zonas suburbanas. De igual manera, hay una escasez y contaminación del agua, por lo menos esta es una crítica que siempre he tenido en la colonia donde vivo, allá en Saltillo, solamente nos llega el agua 3 veces a la semana. Y pues esto es algo que no pasa aquí en el sur de México. Por eso, o sea, a pesar de que somos un solo país y que existen crisis muy similares, hay otras crisis muy específicas dependiendo de las regiones de México. También la contaminación del agua, como mencionaba la doctora Ana Laura, esto debido también a toda la parte industrial o agronómica. También está presente la desertificación y cambio climático. Es una zona donde hay presencia de desierto, hay alguna dificultad para el crecimiento de la agricultura o de la ganadería, etcétera, pero esto ya es de forma específica por la zona. Otro de los dos problemas es la crisis en el sistema de salud pública, dado que no todas las zonas rurales presentan algún centro de atención y durante el último año se ha presentado un aumento de los casos de dengue, casos que no existían en esta zona de país de México y en este último año incluso ya hay una epidemia.
También hay una desigualdad social y precarización del trabajo. Es una zona donde hay una concentración de riqueza, hay empleos temporales y normalmente la gente del sur de México vienen a esta zona a trabajar, por lo que existe desplazamiento de las comunidades. Y a estos son llamados es un concepto mal utilizado, ¿verdad? Pero le llaman los chirigüillos, porque dicen que son los del sur que vienen al norte. Entonces, el caso de Yucatán, que es donde crecí y estuve los 26 años de mi vida, se encuentra en el sureste de México, más pegado como para Guatemala. Existe crisis de alimentaria en comunidades rurales, hay un abandono del sistema milpero tradicional, incluso en el estado ya se había adaptado el plato de buen comer a la comida o a las comunidades mayas y en lo que existía en su entorno y se ha alejado, por lo que ahora dependen de alimentos ultraprocesados y esto ha aumentado pues enfermedades nutricionales como la obesidad y diabetes. Yucatán es el estado de México número uno en obesidad y de todo México, tanto en adultos como en niños. Por otra parte, tenemos la industria porcícola intensiva, pues aquí en el estado de Yucatán, la verdad es que casi el 100% de los alimentos de la comida tradicional son a base del cerdo. Entonces, esto lleva a un aumento de la industria porcícola, por lo tanto, en los lugares donde están ubicados son cerca de el anillo de cenotes y esto ocasiona que se contamine el agua de la región y esto aumenta diversas enfermedades. También hay desigualdad en el acceso de los servicios de salud, aunque los centros de salud sí están presentes en cada uno de los municipios del estado, que son 106, faltan profesionales de salud. ¿Quiénes son los que dependen o el cuidado o el servicio o la atención en salud? Son los pasantes. Entonces, todos los pasantes que egresan de alguna licenciatura de salud son enviados a estas comunidades. Ya hace falta más recursos profesionales en estas regiones. Y ya para terminar, existe el despojo territorial a comunidades mayas. El 50% de esta región hablan maya. Entonces, en la licenciatura es obligatorio que en todas las licenciaturas de ciencias de la salud, durante el primer año se lleve maya. Esto es para que se empiece a vincular estos saberes entre la salud maya con la salud hegemónica. Entonces, esto se ha ido también, ha ocasionado un despojo territorial de comunidades mayas, por ejemplo, el famosísimo Tren Maya, que hasta cierto punto es bueno, pero ahorita ya viendo esta crisis civilizatoria veo que es malo. Han ocupado tierras, han estado violentando los derechos de los pueblos originarios. Y por último tenemos la turistificación del territorio, perdón. Hay una transformación de las zonas costeras y urbanas, donde hay un turismo masivo, la gentrificación han aumentado los precios y eso lo vi ahorita que estoy aquí en Mérida, se duplicaron los precios de verdad, o sea, y ya se vuelve muy inaccesible para la población local. Y también, a consecuencia de eso, hay un desplazamiento de los pobladores, es difícil acceder a viviendas y existe un deterioro ambiental. Por ejemplo, aquí el caso de Progreso y Valladolid, que son municipios costeros y municipios en el oriente del estado, donde han tenido este problema. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, adelante, sigo entonces. Bien, bueno, quería retomar primero un poquito esta cuestión de la crisis civilizatoria, que era un concepto que no conocía, para pensar justamente como todo un sistema, digamos, de insostenibilidad ligado al agotamiento, al colapso del patrón civilizatorio, la habitabilidad de los territorios. Y esta cuestión de la habitabilidad me parecía como súper importante para volver a esta cuestión que el doctor Feo retomaba en torno a la conjunción del modo de vivir, de consumir, de trabajar, pero también esto de cuestiones tan simples y tan trascendentales en las vidas de las personas como es el amar, el comer, el divertirnos, el educar. Es decir, todo ese conjunto que tiene que ver con las formas en que vivimos y satisfacemos nuestras necesidades. Y la multiplicidad y esta crisis sistémica que en realidad
como bien vamos recuperando, atraviesa como múltiples dimensiones que uno las podría trabajar de manera analítica separándolas, pero que en realidad, o sea, operan de manera sistémica, ¿no? Y tienen expresiones en los territorios. En esta oportunidad quería retomar fundamentalmente, bueno, una problemática, digamos, que tiene que ver con el lugar, digamos, donde vivo, que es ahí donde marqué el circulito, y tiene que ver con dos provincias, como son las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Y fundamentalmente a partir de pensar el agronegocio, ¿sí? Como una práctica extractivista. Y algunos datos para poder como dar cuenta de cómo opera esta crisis civilizatoria a partir de este modelo productivo en particular, que es el que afecta fundamentalmente esta zona. Podemos decir que, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos se perdieron 135.000 hectáreas de bosques por deforestación entre 2007 y 2017. Y esto vale aclarar que eran todos territorios que se suponía estaba prohibida la deforestación o el desmonte según leyes, ordenamientos territoriales de bosques nativos, pero que fíjense, o sea, claramente, digamos, las cuestiones de orden legal jurídicas, digamos, tampoco tienen trascendencia a la hora de este tipo de prácticas. Otro de las características tiene que ver con la siembra, ¿sí? De monocultivos. O sea, los datos son también realmente como escalofriantes, diría. El monocultivo se reduce en general al trigo, a la soja y al maíz, que ocupa el 91% de la producción total. Y esta expansión, digamos, agrícola viene, por supuesto, acompañada con la utilización de fertilizantes sintéticos, ¿no? Esto aumentó de 300.000 toneladas en 1990, pasó a 4,3 millones de toneladas en 2019. Estos son como datos importantes para dar cuenta también, digamos, las transformaciones, digamos, que va generando esto y que en realidad es un fenómeno en un punto bastante reciente. Esto también viene acompañado con el aumento de la utilización de semillas transgénicas, y acá algunos datos interesantes son que, por ejemplo, Argentina es el tercer país del mundo con mayores cantidades de cultivos transgénicos tratados intensamente con glifosato. Eh, de hecho, esta región conocida como la Pampa Argentina se identifica como un punto crítico de glifosato a escala mundial. Y además también Argentina tiene el récord mundial de concentraciones de glifosato medidas en agua dulce. Y acá otro digamos, de los derivados de esto tiene que ver con la contaminación extrema, ¿sí? Que ya está habiendo estudios, por suerte, para dar cuenta de esto en cursos de agua de la región, sobre todo en arroyos tributarios del río Paraná, donde se encuentran, bueno, restos de pesticidas y volcados clandestinos. Arroyos y ríos pueden ya identificarse aguas residuales sin tratar, efluentes, cargadas de pesticidas, metales, medicamentos veterinarios, contaminantes orgánicos que están provocando una degradación significativa en la calidad del agua dulce. También es importante decir que contaminan el agua y los sedimentos del suelo, amenazando todo el ecosistema. Ahí salió hace poco una publicación de un biólogo que publicó en la revista Water Environment Research, en donde justamente está dando cuenta de la presencia, digamos, sobre todo de glifosato y de altas concentraciones, con altas dosis de toxicidad. Bueno, y acá encuentran coloración negra, olor pudricido, oxígeno disuelto debajo de niveles críticos, Escherichia coli, bueno, y valores altos, y algo como interesante también de este artículo es que en estos bioensayos el 100% de renacuajos, por ejemplo, expuestos a esta agua, murieron antes de las 24 horas. Esto, bueno, a ver, voy a pasar a la siguiente.
Bueno, esto, o sea, tiene además como en esto de pensar, bueno, que esto tiene consecuencias, digamos, en estos modos de vivir y de la salud de las poblaciones. Bueno, por un lado, todo el desmonte, no solo digo, afecta como la biodiversidad y los modos de vivir, sino también en las comunidades y familias que se ven obligadas también a migrar y fundamentalmente y en general se ven obligadas a migrar en condiciones de exclusión y pobreza. Eso también un poco es lo que esta noción de zonas de sacrificio resulta, digamos, tan ilustrativa para dar cuenta cómo también este modelo, digamos, de explotación y desarrollo, entre comillas, capitalista, organiza después el territorio en diferentes zonas que, bueno, que van a ser caracterizadas por diversas problemáticas. Por ejemplo, en esta zona pueden identificarse problemáticas en torno a la precariedad de las condiciones habitacionales, la falta de acceso a servicios básicos, de educación, hay mucho analfabetismo, hay deserción escolar muy vinculada a la necesidad de trabajos, de trabajo infantil, que también digo, pues, por ley, digamos, se llama explotación infantil, pero bueno, estas son condiciones extremas de vulnerabilidad. También jóvenes, digamos, que no pueden continuar sus estudios eh, porque, bueno, para ayudar a sus familias, pero también porque entran en un circuito de violencia estructural y de consumo problemático de sustancias, que comienza a ser también uno de los grandes emergentes de nuestro tiempo, problemáticas de violencia, etcétera. Por otro lado, la toxicidad, agrotóxicos y el impacto en la salud humana con distintas problemáticas de salud, con hipersensibilidad, problemas crónicos y algo que se está empezando también a investigar y a detectar, que es daños a nivel genético. Acá en 2024 salió también un estudio realizado con docentes que trabajan en escuelas rurales en la provincia de Santa Fe y en donde se pudo, en cercanías de campos con cultivos, basurales e industrias, hay presencia génica hay daño, lo que se llama daño genotóxico, que supera, digamos, los valores considerados, digamos, normales. Y bueno, y además algo que es interesante es que la política provincial, por ejemplo, digamos, no está acompañando, digamos, los reclamos y se desconocen, digamos, todo este tipo de datos, también favoreciendo por ejemplo, las fumigaciones donde el máximo, digamos, que se reconoce son 100 metros. Esto por eso tiene serias consecuencias y esto se está pudiendo estudiar y por suerte documentar. Y también la degradación ambiental y efectos en esto de pensar, digamos, una sola salud en donde se está dando cuenta de la toxicidad en organismos acuáticos, la acumulación en la biota acuática, la presencia de microplásticos, los plaguicidas, la fauna, esto, bueno, penetra en las napas, digamos, esto también, digo, decanta en el agua que consumimos. Así que, bueno, esta es como una de las cuestiones que pueden advertirse. También dentro de Argentina y muy vinculado al orden extractivista, la extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica, como la megaminería, como también refirió el compañero de Chile en relación a la explotación de litio y de cobre, digamos, son aquí también eh, procesos, digamos, presentes que dan cuenta de la crisis civilizatoria y que lo que es interesante es cómo, digamos, desde el discurso, digamos, político, digamos, que se lo ubica como una oportunidad, digamos, para el desarrollo, por supuesto, desconociendo la multiplicidad, digamos, de reclamos de personas, digamos, no solo vinculadas a la lucha por el medio ambiente, sino personas que habitan esos territorios y que ven de manera sistemáticamente vulneradas todas sus condiciones de vida. Eh, y para ir finalizando y no extenderme, quisiera sí aquí retomar la convivencialidad política en este proceso y sobre todo la cuestión ética que en nuestro país estamos realmente padeciendo y que tiene que ver, por un lado, al ataque
al sistema científico y tecnológico, el CONICET, el INTA, las universidades, la agencia, son todos organismos del Estado, digamos que se han abocado a tener fondos y a poder producir justamente conocimiento, el cierre del Instituto Nacional del Cáncer, pero también otras instituciones de políticas públicas de la salud, los ataques fervientes hacia la salud pública, hacia los sistemas, por ejemplo, de residencias médicas y las transformaciones laborales para la precarización, digamos, de los trabajadores de la salud y en consonancia un aparato represivo que está presente en todas las protestas. Esto, digamos, es como algo como muy contemporáneo, digamos, de lo que estamos viviendo en Argentina y que fíjense, si uno lo ve así de manera como global, puede advertir que se trata justamente de todos actores que promueven el desarrollo de prácticas sustentables, de control, vinculadas a la restauración, a pensar los ecosistemas, las fuentes de agua, pero también todos discursos críticos que justamente actúan también como mecanismos de control contra, bueno, el avasallamiento de estas políticas liberales sobre los pueblos, sobre la salud y sobre todo, digamos, lo que esto significa para la vida de las personas. Así que muchas gracias. Ok, bueno, pues yo lo enfoqué análisis de la crisis civilizatoria en salud, principalmente, bueno, en esos dos aspectos, en salud y en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Considerando, bueno, que primero que el sistema de salud en México, pues como la mayoría de los sistemas de salud, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, pues son sistemas medicalizados, dependientes de los hospitales y dependientes de la atención de un médico. Además de eso, en México el sistema se caracteriza por tener varios subsistemas funcionando al mismo tiempo. Y considerando primero, por ejemplo, un sistema privado que existe, un sistema de trabajadores al servicio del Estado, además un sistema para los trabajadores militares y marinos, y el subsistema que es el más reciente, que es el llamado IMSS Bienestar. Y este sistema IMSS Bienestar que impone este gobierno actual, que se ha caracterizado por corrupción y por doble discurso, porque por un lado dicen que todo debe de ser de poco gasto, debe ser incluyente y para todos, y por otro lado resulta que, bueno, pues los gastos excesivos y demás en las cúpulas políticas pues están a visibilidad de todo mundo. Y entonces, bueno, este IMSS Bienestar surgió como una estrategia política para desaparecer lo que se llamaba Seguro Popular. Finalmente, la idea es brindar una atención a todas las personas, tuvieran o no derecho a biencia. Esto generó una amplitud en la cobertura, pero no en la amplitud de los recursos. Y esto ha aumentado esa crisis que de por sí ya tenía ese sistema de salud, que no tenía los recursos o que los pocos recursos que tenía los estaban utilizando para otras cosas. Y se continuó enfocando ese sistema de salud a la curación. Entonces, sí, si bien es cierto que existen las unidades de medicina familiar y la atención preventiva de manera selectiva se brinden estas unidades, las personas tienen que llegar ahí. También es cierto que este sistema IMSS Bienestar lo que está haciendo es enfocarse nuevamente a la curación. ¿Y esto qué ocasiona? Ocasiona que hay un aumento, no sé si del 100 o del 200% de atenciones. Eh, si en urgencias se atendían en una hora de 50 a 60 personas, actualmente se atienden más de 100 personas por hora. Y entonces, bueno, esto ocasiona que el personal esté cansado, esté frustrado, que realmente ni siquiera logren una realización con su desempeño. Personal que no tiene una contratación fija,
que tengan que estar firmando contratos a muy corto plazo, a un mes, a 2 meses, a 3 meses, y que además de todo eso de las cuestiones laborales, no haya material o el material que hay es escaso o el material que hay no es de la calidad que se desearía tener, ¿no? Entonces, sí se abrió la puerta, sí, IMSS Bienestar está llegando a todo mundo, todo mundo puede ir a pedir consulta, pero no hay con qué dar esa consulta. Ahora, la atención entonces se está tardando tanto que, bueno, ya les decía el impacto que ha tenido hasta en las salas de urgencias. Ahora, si se va a un primer nivel y se solicita a partir de ahí una referencia a especialidad, las consultas, los lapsos entre una consulta a especialidad pueden tardar desde 3 hasta 12 meses o más. Entonces, esta saturación de ese sistema de salud, esa crisis en la que está este sistema de salud en México, está generando una gran cantidad, un alto costo que depende casi en su totalidad del gobierno, que es un gobierno que no ha realizado la gestión debida de esta atención. Hay incapacidad para proporcionar entonces la atención a toda la población y esto ha ocasionado, bueno, pues esta crisis que nos está llevando a que este sistema de salud se esté colapsando. Y es una crisis que desde la cuestión política y desde la cuestión gerencial no se ha sabido llevar a buenos términos y se está agudizando. Propuestas, bueno, pues redefinir ese sistema, ¿no? Entonces buscar la manera en que se pueda incluir a toda la población, quizá crear otro nivel, incluso otra forma de acceder al sistema, insistir en la parte de la educación como elemento indispensable para la cuestión en salud, ampliar los servicios comunitarios. Se incluyó en esta parte del IMSS Bienestar una especie de visitas, como visitas a los hogares, salud casa por casa, pero lo único que están haciendo, bueno, pues es visitar y nada más. Entonces, pues hay que observar esa integralidad en los servicios de salud, integralidad en la salud, no solo en cuanto a cuestiones físicas, sino que tanto ese ambiente sostenible y sustentable, que es lo que estaban comentando mis compañeros anteriores, influye en esa salud. Cuestiones económicas, políticas, culturales, psicológicas, emocionales, mentales, esta integralidad de todas las cuestiones y todo lo que influye si estamos pensando en una salud con un concepto amplio, como debería ser. Y bueno, la consideración de un medio social que al menos en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues es un contexto violento, agresivo, donde cada vez se está observando más la presencia de grupos armados y que si estoy pensando en que vamos a mandar a las personas a los grupos de salud casa por casa, pues cuidado, ¿no? Si antes, cuando íbamos y tocábamos una casa, nos decían, en la casa de allá de enfrente no toque porque es una casa de seguridad. En la casa que sigue no toque porque ahí vive el que reparte la droga. Entonces ahorita pues estamos peor, ¿no? Bueno, y esto también es parte de visibilizar las distintas realidades que existen y bueno, pues ahondar en esa parte de, de que la propuesta final sea esto del cuidado integral y del vivir bien para no repetir el concepto tan mal llevado que habla del bienestar, ¿no? Y nada más me parece, creo que es todo. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Reina. Voy a presentarles algo ya fue mencionado por mis compañeros. Actualmente yo estoy en el norte de México, soy de Nuevo León, pero trabajo en Coahuila, entonces lo que presento es relacionado a los dos estados. Y bien, pues la crisis civilizatoria en México se encuentra pues afectando algunos rubros, como lo es pues principalmente la economía, como ya mencionaban, actualmente la economía en México está complicado, al menos aquí en Nuevo León, en el norte de México,
El precio de la canasta básica, pues cada año sigue en aumento. Sin embargo, los salarios de los trabajos pues no aumentan, las cosas son más caras, los precios de la vivienda, renta, etcétera, por lo cual pues afecta el vivir de las personas. En el rubro alimenticio, pues bueno, encontramos que debido será la carga diaria de las personas en relación a trabajo. Hay algunas personas que tienen doble trabajo para poder vivir bien, no tienen esa adecuada alimentación, por lo cual afecta su salud. También los alimentos cada vez son más caros, como ya lo mencionaba, y que esto también viene a repercutir en la vida de las personas. En relación a lo ambiental, también estamos teniendo diversos problemas en relación, al menos aquí en Nuevo León, con la contaminación. Ya de 3 años atrás hasta la actualidad, cada vez más veces durante una semana reportan que la calidad de aire es mala debido a, pues a las empresas, al mal uso que tienen de los residuos de las empresas. Hablando del agua, por ahí una de mis compañeras ya mencionaba, de hecho, durante la pandemia y hace unos 3 años, aquí en Nuevo León, sufrimos por no tener agua. En todo el estado, las presas, que es de donde nos alimentamos de agua, estaban vacías. Se vino una crisis de sequía en donde el gobierno nos abastecía de agua a través de unos tinacos grandes en las plazas públicas. Entonces nosotros teníamos que ir a las plazas para agarrar agua, y claro que teníamos que estar bien atentos para poder ir, y esto afectaba también a las personas que pues por tener horarios de trabajos o dobles trabajos no alcanzaban agua y tenían pues bueno muchísimos más problemas. En razón a esto pues también se vino una afectación importante en la salud. Y bueno, hablando de salud en general, se presentan en relación a los aspectos que ya mencioné, pues problemas de alergias, problemas de alimentación, mala alimentación, obesidad, y aumentan también problemas de salud mental. Aquí en el norte de México, específicamente en Coahuila, hay un importante porcentaje de suicidios en el estado, y que se ha estado volviendo una prioridad de salud. Sin embargo, no se ha atendido como se debe, y pues bueno, también las personas, por no reconocerlo, no buscan ese apoyo. También se presentan crisis de trabajo. Actualmente los trabajos son más exigentes en tiempo y no son bien remunerados. Cada vez se trabaja más sin tener una remuneración adecuada. Por ende, afecta también en los rubros anteriores. Y bien, debido a estos aspectos, pues bueno, se conoce que en México y en el norte de México se atienden principales problemas de salud que vienen a raíz de los aspectos que se ven afectados por la crisis. En este caso, pues son enfermedades crónico-degenerativas, pues en México son de las enfermedades que más se presentan, como es la obesidad, diabetes mellitus y la hipertensión arterial. También se presentan cáncer, diversos tipos de cáncer, y debido a la contaminación, faltas de agua, alergias, hay más casos de alergias, y pues bueno, la salud mental, como ya lo mencionaba. En razón a esto, pues bueno, el gobierno pues atiende este tipo de prioridades que vienen por la crisis. Sin embargo, se deja de lado otros tipos de problemas. Yo aquí puse el ejemplo que es de lo que trabajo, que es la salud sexual en las personas mayores.
como una prioridad, pero hay muchísimos más problemas que se dejan de lado por atender los problemas que ya antes mencioné, y pues se dejan de lado otros que también son importantes. En este caso yo puse salud sexual, pero también se vienen de lado las vacunas, falta de vacunas. Hace poquito vi que había una escasez de vacunas para los recién nacidos aquí en el norte. Y pues bueno, como una nueva visión frente a los estragos de la crisis civilizatoria en México, nos obliga a repensar cómo nos relacionamos con los demás, con la naturaleza y con nosotros mismos. No solo tratar solo de, pues bueno, de reformar el sistema, ¿no? Sino también de transformar la manera en que entendemos el mundo y cómo vivimos en él, para poder rescatar un poco y atender esta situación que posiblemente va a seguir afectando si no se hace algo al respecto. Y pues bueno, esto es todo de mi parte. Muchísimas gracias. La presentación que hice trató de enlazar la discusión acerca, o no la discusión, sino los postulados de Alma Ata de la atención primaria de la salud, que es lo que estábamos viendo con la situación actual de la Argentina. Así que quería como rescatar algunas ideas centrales de eso, como la salud como fenómeno social, en primer lugar, como dicen Almeida, Artaza, Donoso y Frávega. De Breil, vivimos en definitiva expuestos a modos de vida malsanos, que son procesos estructurados por un mundo de civilización que nos induce a trabajar, consumir y pensar mal, un modelo civilizatorio estructurado para ventaja de los negocios de escala, que opera como una maquinaria de producción y reproducción de la enfermedad. Y finalmente a Voss, que dice que ser saludable significa realizar un sentido de la vida que abarca la salud, la enfermedad y la muerte. Bueno, de eso paso a cuál es la situación hoy, ¿no? en nuestro país. Como un escenario de partida, quise decir que el APS en Argentina se basa en principios de integralidad, equidad, acceso universal y participación comunitaria. Bueno, acá está la resolución que la rige y que según los datos de 2022, para tener una idea, el 60% de la población de la Argentina cuenta con obra social, prepaga o cobertura, mientras que aproximadamente el 39 al 40 depende exclusivamente del sistema público de salud y el 15 de la privada. Bien, ¿qué está pasando hoy con respecto a esa situación? El presupuesto nacional para el Ministerio de Salud en 2025 se estima en 5.2 billones de pesos, de los cuales 3,2 billones corresponde a la Agencia Nacional de Discapacidad y otros 1.3 billones a Salud Central y organismos descentralizados. Bueno, de ese gasto en salud, la próxima, el nuevo gobierno propuso una reducción del 76% de la partida destinada a los programas, por ejemplo, de respuesta al VIH, la hepatitis, la tuberculosis, reduciendo el presupuesto en dólares de 78 millones en 2023 a 19 en la actualidad. Los recortes más alarmantes en programas claves como acceso a medicamentos, insumos, atención sanitaria territorial, fortalecimiento del sistema público y respuesta al VIH y a la tuberculosis. Los recortes presupuestarios han afectado de forma desproporcionada a mujeres y personas LGTBI+, especialmente en programas claves como la línea 144 de atención a las víctimas de violencia de género, y un recorte del 54% en 2024 y sin asignación en 2025. El recorte al programa Acompañar también tiene otra caída, y el recorte de la educación sexual integral ESI en un 99%, que es absolutamente casi eliminada los problemas los programas que atendían a las cuestiones de género. Otra cuestión que ya mencionó mi compañera es, primero, el vaciamiento del Instituto Nacional del Cáncer y actualmente su disolución, que desmantela
todo tipo de programas de cuidados paliativos y suspende las compras de morfina para las personas que lo necesitan. Otro de los recortes impresionantes es el programa de vacunación, prevención de enfermedades transmisibles, que enfrenta un recorte del 24 al 35%, lo que se traduce en brechas en inmunización entre los 18 meses y los de 34 años y un aumento del riesgo de enfermedades como el sarampión, la parotiditis y la varicela. El PAMI, que es la cobertura de prestación a los adultos mayores, redujo su vademecum gratuito, limitando la cobertura de medicamentos de 3.000 a 2.000 principios activos, reduciendo la cantidad permitida por afiliado. Esto incrementa el gasto de bolsillo y afecta especialmente a los adultos mayores con enfermedades crónicas. Bueno, los programas, como dije, de VIH y tuberculosis tuvieron un recorte récord del 75% aproximadamente y se proyecta que más de 9.000 personas podrían quedar sin tratamiento en 2025. Además, se redujo el plantel de la Dirección de Respuesta del VIH y tuberculosis en un 40%, con 360 despidos, dificultando la operatividad del Sistema Nacional de Respuesta. ¿Qué podemos ver finalmente? Que como respuesta a todo esto tenemos una gran conflictividad social, luchan, yo he querido poner algunos, pero como dijeron mis compañeros antes ahí, por ejemplo, de algunos otros compañeros, el sistema de salud recae en gran parte en los residentes, es el sector que mayormente está luchando, o sea, los médicos y el personal de salud, enfermeros y trabajadores sociales que están en formación. Bueno, el Garrahan, que es el mayor hospital pediátrico de la Argentina, es el que encabeza las luchas, y también el Hospital Psiquiátrico Laura Bonaparte. Y a esto se suma el recorte explícito de todo el sistema de ciencia y técnica de la Argentina, como recién dijo Leila. Entonces, no solamente a 47 años de Alma Ata podemos decir que sus principios están siendo cercenados, sino que estamos en vísperas de una vulnerabilidad a escala geométrica en esos términos, sin contar con todo lo que recién muy bien dijo Leila, que tiene que ver con lo alimentario, con la expropiación de los recursos naturales, con las otras formas que constituyen la salud y que son estas determinantes sociales de las cuales hacemos mención. Muchas gracias. El día de hoy también, pues bueno, hacer también de México, habemos varios, les voy a dar un enfoque específico del lugar donde vivo que se llama Quintana Roo, México. Cada zona de México, cada región tiene una crisis civilizatoria que, pues bueno, se expresa en cada localidad, ¿no? Siguiente, por favor. Pero bueno, abordando qué es la crisis civilizatoria, pues bueno, ya se ha mencionado en varias de estas presentaciones definiciones, pero pues bueno, el doctor Oscar Feo lo aborda como un colapso desde el modelo capitalista industrial globalizado, en donde se pueden ver afectaciones en diversas dimensiones, como por ejemplo en lo que van a estar observando más en esta presentación, son las crisis ecológicas y las crisis éticas políticas incluso. Otros autores, como se lo puede expresar Enrique Lev, Edgar Morin y Boaventura, hacen mención desde los aspectos ecológicos de conocimiento y también abordan los aspectos de justicia social en estas comunidades que se pueden ver afectados. Uno menciona que el medio ambiente afecta en cierto modo los aspectos también de salud y es importante considerar los saberes y las tradiciones, así como Edgar Morin aborda de los conocimientos y de educar a personas para que logran determinar y puedan saber cuáles son los problemas que aquejan en sus situaciones, así como también Boaventura hace énfasis a todos los problemas que se expresan derivado de una epistemología del norte, global e incluso hasta el occidental. Siguiente, por favor. Pero bueno, ¿cómo se manifiesta esta crisis en América Latina y en México específicamente? De manera general, podemos ver el extractivismo, que bueno, el doctor Oscar
en su presentación que nos hicieron llegar, donde, bueno, no se ve un beneficio para la población en donde estamos. También hay una desigualdad social, la urbanización, hay pérdida de identidad cultural aquí en México, en las zonas donde estamos específicamente en la península de Yucatán, que es donde está Quintana Roo, México. Entre estas ejemplificaciones podemos ver un megaproyecto que se empezó hace unos 3 o 4 años, que es el famosísimo Tren Maya, donde pues es beneficio, o sea, provocó beneficios para el turismo, pero para las comunidades locales no se observa eso. Hubo ecocidios, hubo afectación en la fauna, entre otras cosas, ¿no? También se observa mucho en México la violencia estructural, la precarización laboral, así como el colapso ambiental, abordándolo desde la violencia estructural derivado a lo que nos afecta mucho, que es el narcotráfico. También se observa vulnerabilidad de los pueblos originarios aquí de México, derivado a grandes cambios que está habiendo por la urbanización. Siguiente, por favor. Pero bueno, en Quintana Roo, ¿cómo se refleja este espejo de la crisis civilizatoria? Quintana Roo lo podemos ver aquí en la pantalla, se encuentra en frontera con el país de Belice. Entonces, uno de los principales aportaciones que damos a México es el sector turístico. De eso sobrevive el estado de Quintana Roo y por lo tanto aquí entra esta crisis civilizatoria, porque hay un turismo masivo con motor económico, pero afecta el ambiente y la parte social. Hay una urbanización muy acelerada, como en dos municipios muy famosos a nivel internacional, que es Cancún y Tulum. Ya se pueden encontrar más del 50% de la población que viven no son de México, ya son de otros lugares. Por lo tanto, la gentrificación aumentó, hay desplazamiento de comunidades por lo caro que es esto. Se volvió muy caro porque ya no cobran en pesos, ya te cobran en dólares. Tenemos horario, es el único estado del sur de México que tenemos un horario diferente a todo México para darle un beneficio a los turistas que vayan llegando derivado a su zona horaria. Allá tenemos la misma hora de Colombia, mientras que en todo México tiene otro horario distinto. También se encuentra explotación laboral y precariedad, son muy mal pagados los trabajadores de Quintana Roo en el sector turístico. Y no se diga con el impacto ecológico que esto se ve afectado, derivado a la contaminación de los mantos acuíferos. Por hacer el Tren Maya se contaminaron cenotes, se contaminaron algunas lagunas que son muy preciosas en nuestro estado, aquí en México. Y no se diga el exceso de deforestación que se dejó y que se hizo, así como la pérdida de mucha biodiversidad, que era muy característico de esta zona. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ya para empezar a concluir, es necesario identificar que existen saberes locales y resistencias frente a estas crisis, como lo hacen las comunidades mayas que todavía sobreviven en ciertas zonas de nuestro país, y ya que hacen movimientos contra ciertos megaproyectos que les afecta en su entorno y a nivel social, y ellos proponen un turismo comunitario y sostenible donde también ellos se vean beneficiados, así como no se vean afectados derivado del aumento de los precios por la gentrificación y el turismo que nos está llegando muy, muy común aquí en turismo, que es muy bueno, pero afecta también a otras personas. Y pues bueno, en la siguiente diapositiva, ya para cerrar, les agradezco mucho por escuchar, y es importante considerar que la crisis civilizatoria no es simplemente ambiental, sino que también, al menos en esta zona, se dio mucho lo ético, la crisis ética política, se ve muy relacionado por la corrupción y todo lo que conlleva. Y pues bueno, muchas gracias por escucharme y por hacer este análisis junto conmigo. Hola, muy buenas tardes. Agradecido por este compartir de experiencia, de saberes, conocimientos, de reflexiones en la cual estamos deliberando y disertando acerca de lo que es la crisis civilizatoria y su impacto en la salud y la vida. Específicamente le voy a dar un enfoque sobre lo que está ocurriendo en Venezuela,
cómo se evidencia esa crisis civilizatoria, cómo impacta la salud, al buen vivir de los pueblos, en este caso específicamente haciendo alusión a algunos estados del país. Entonces, como ustedes observan allí en la diapositiva, esta presentación aborda lo que es la crisis civilizatoria multidimensional que afecta a nuestro planeta desde la perspectiva de la salud colectiva y el pensamiento crítico latinoamericano. Siguiente. Entonces, el patrón civilizatorio sostenible, la crisis actual, no es meramente económica, sino civilizatoria, generado por un modelo de producción, desarrollo y consumo insostenible que amenaza la salud y la vida. Entonces, algunos de estos modelos hegemónicos imperantes en la cual generan esta crisis civilizatoria es el modelo capitalista. Un ejemplo de ello lo comentó muy bien el doctor Feo, es sobre el crecimiento del PIB, en el cual coexiste un aumento de la pobreza, evidenciando que la crisis no es la economía, sino el modelo de acumulación del capital. Con respecto a la crisis alimentaria, no hay escasez de alimentos, sino falta de acceso a los alimentos. Según la FAO, el reporte ha reportado que grandes pérdidas y desperdicios de alimentos en el país en países capitalistas. Con respecto a la crisis energética y ambiental, en el caso de Venezuela y en el mundo específicamente, hace alusión el doctor Feo, la producción de 101 millones de barriles diarios de petróleo genera contaminación, pérdida de biodiversidad, deforestación y cambio climático. Para conocimiento de todos que nuestro país, Venezuela, es un país petrolero en el cual es evidente ciertamente el impacto que genera esta crisis energética y ambiental para los pueblos, más que todos los pueblos originarios, los que son los pueblos indígenas. Siguiente. Entonces aquí les traigo un pensamiento que hace referencia a lo que es esta crisis civilizatoria, que la peor enfermedad es la vida que llevamos. Esta es una cita de un médico y filósofo venezolano, el doctor Gilberto Rodríguez Ochoa, que también fue el primer ministro de salud del presidente Hugo Chávez Frías. Siguiente. Entonces, con respecto al extractivismo y sus consecuencias, desde la salud colectiva, el pensamiento crítico y el modo de producción capitalista es exacerbado por el extractivismo, es el determinante fundamental del cambio climático y sus impactos, ya que el capitalismo y esas prácticas hegemónicas de dominación está afectando gravemente a nuestro planeta, específicamente al ambiente. En cuanto al extractivismo, transforma la naturaleza en mercancía, extrayendo recursos que no, en este caso, no por ser para la necesidad humana, sino para el mercado global, alterando la armonía socio-natural. En este caso, podemos mencionar los agronegocios, los monocultivos como de soya y el uso masivo de agrotóxicos en lo que es la siembra y cosecha. En cuanto a la minería, en el caso de Venezuela, ha generado contaminación con mercurio por fuentes de agua en el caso del suelo. Allí, como ustedes observan en las imágenes, es el arco minero del Orinoco en Venezuela, que bueno, en vista de la crisis económica, social y política que está viviendo Venezuela, producto de diferentes factores intrínsecos y extrínsecos, uno de ellos el bloqueo por los Estados Unidos y otras potencias, aunado a las malas políticas también del Estado, del gobierno como tal. En este caso, por no permitir la participación del pueblo. Siguiente. El impacto a la salud y la vida, como ustedes pueden observar allí, la crisis ambiental y el extractivismo tienen consecuencias directas y devastadoras en la salud de la población venezolana, trae como consecuencia enfermedades respiratorias como aumento de afección debido a la contaminación del aire, la quema de combustible, el cáncer y malformaciones por exposición de productos cancerígenos, entre otros, aguas y alimentos, disminución de la disponibilidad del agua, alimentos causando desnutrición y enfermedades hídricas y la alteración de la salud mental. Como ustedes observan allí, la Organización Mundial de la Salud indica que el 23% de las muertes anuales están relacionadas con la crisis ambiental. Siguiente, ya con esto finalizo. ¿Cuál es hacia dónde vamos? Hacia el paradigma de lo que es la vida. Frente a la crisis civilizatoria es imperante construir un nuevo paradigma
de vida que trascienda visiones reduccionistas y que tenga que ver con lo que es el negocio. En el caso del doctor Feo, indica que necesitamos una nueva forma de vivir, de concebir, de relacionarnos y de educarnos que promueva la armonía con la naturaleza y la justicia social, desde el pensamiento crítico y la salud colectiva. Entonces, desde el pensamiento crítico, en este caso, siempre pensando en lo que es la Pachamama. Gracias.